¿Qué es? Y esto porque hay mucha, normalmente esto, esto, esto suele, en primer lugar, comenzar en el plano lingüístico, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el plano lingüístico es donde se comienza a plantear determinadas propuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es el aborto? El aborto es la culminación del embarazo a través o a causa de la muerte del concebido o del feto. Esa muerte puede ser involuntaria o voluntaria. Puede ser un aborto espontáneo, involuntario, o voluntario, buscado. Eh, pero culmina con el embarazo. El embarazo puede culminar de dos formas: con el alumbramiento, cuando se da luz, o con el aborto. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque hoy en día se plantea justamente un afán eufemista o eufemístico. Eso es un eufemismo. Un eufemismo es una forma de presentar un término de manera más amigable o edulcorada, ¿no? O sea, hacerlo parecer más, de manera más suave para que no sea tan duro, ¿no? Para que no haya un lenguaje tan duro y pase más ligeramente. Hoy en día se utiliza, por ejemplo, para hablar del aborto, la interrupción del embarazo, cuando en realidad el embarazo no se puede interrumpir. El embarazo culmina, no se interrumpe, porque la interrupción implica necesariamente la posibilidad de continuación en el punto interrumpido. O sea, para hablar de interrupción yo tendría que poder continuar desde el punto en que se me interrumpió. Y en este caso no ocurre eso. Cuando tú estás escuchando música y pones pausa, has interrumpido la canción. No la has culminado ni la has parado, la has interrumpido, porque puedes seguir desde el punto en el que se quedó. El embarazo no puede seguir desde el punto en que se quedó si se produce el aborto, porque el aborto culmina con el embarazo, acaba con la vida del feto, lo mata. Entonces, eh, por eso es que se utiliza este lenguaje para que no sea tan duro, ¿no? Y claro, para que sea más fácil, más digerible, ¿no? Y promoverlo sea más fácil, ¿no? Obviamente esa es la intención. Y el terapia, ¿no? El aborto no puede ser una terapia. ¿Por qué? Porque eso es una terapia. Una terapia es una técnica médica que lo que busca o lo que pretende es curar o sanar una dolencia o una enfermedad, ¿no? Para que te hagan una terapia, primero tienes que estar enfermo. Y lo que te hagan, tiene que curar. O sea, la terapia tiene que buscar curar esa enfermedad. Entonces, el aborto, como hemos visto, culmina el embarazo. Entonces, el aborto en sí mismo no cura nada, salvo que se tenga la idea loca, disparatada, que el embarazo es una enfermedad. Y ni siquiera en ese caso, porque no es que lo cura, lo termina. Claro, salvo que pretendas plantear que terminar algo es curarlo, lo cual también es una insensatez, ¿no? Entonces, el aborto no es terapia. De hecho, una mujer que, por ejemplo, tiene cáncer de cuello uterino, le plantea con un aborto, tendría después que curarse, ¿no? Inmediatamente, si el aborto fuera terapéutico. Pero no es así. Le tienen que practicar una quimioterapia, que eso sí es una terapia. Entonces, en ese caso, hay un aborto, que es un acto voluntario directo. Hay la intención de acabar con la vida del bebé. Y luego hay una terapia, que también es un acto voluntario directo. Hay dos actos voluntarios directos en el mal llamado aborto terapéutico. Pero, ¿qué cosa sí entra dentro de el acto voluntario indirecto? Lo que yo llamo una terapia que genera un aborto no deseado. Es decir,
Cuando el médico aplica una terapia eh, buscando curar a la madre y a su vez también en todo momento evitar generarle un daño al feto. Cuando una mujer embarazada con un diagnóstico de cáncer uterino llega a las manos del médico, el médico tiene dos pacientes, la madre y el hijo. Ni la madre tiene un mayor valor que sobre el hijo o la hija, ¿no? Ni el hijo o la hija tiene un mayor valor sobre la madre. Los dos tienen el mismo valor, la misma dignidad, los mismos derechos. Entonces el médico, frente a esa situación, tiene que buscar curar a la madre. Y es que en ese proceso, la técnica que utiliza terapéutica puede resultar afectando al feto, tiene que buscar la forma más adecuada posible y a su alcance para evitar que eso ocurra o para minimizar o mitigar el daño al feto. En ese caso, por lo tanto, bueno, y acá puede haber dos opciones, ¿no? La que le decíamos hace un momento. Imagínense que el médico, no sé, un caso simplemente hipotético, ¿no? No existen las ecografías. El médico no puede saber si la mujer está embarazada o no. Utiliza otras herramientas que son menos fiables para descartar. El médico actúa con diligencia, dice, ok, tengo que descartar primero, como tengo una paciente que está en edad fértil, tengo que descartar que esté embarazada para proponer el mejor tratamiento posible. Este, y se equivoca. El tratamiento no, o sea, mejor dicho, el diagnóstico se equivoca y sí está embarazada, pero el médico hizo todo lo diligentemente posible a su alcance para descartarlo. Entonces no es consciente, pues, no sabía, no podía, no tenía cómo saberlo porque hizo todo lo posible para saberlo y no pudo. Y en este caso no habría conciencia, ¿no? Y en el segundo caso, donde sí hay conciencia, donde hay ecografía, sabe que es embarazada, tiene que hacer todo lo posible para evitarlo, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Todo lo que está a su alcance. En ese caso, el médico será responsable de la terapia, pero no será responsable del aborto no deseado porque, nuevamente, hizo todo lo posible para evitar que el aborto se produzca. Incluso, ¿no? Podría ser el caso en el cual la madre pida que le retrasen la quimioterapia hasta que pueda dar a luz y eso pone más en riesgo la posibilidad de vencer la enfermedad. Hay madres que lo han hecho, ¿no? Pero justamente porque el enfoque está en la terapia, ¿no? No en abortar. El aborto es una consecuencia no deseada y todo el tiempo buscando ser evitada. Bien, hasta ahí chicos, no sé si hay alguna pregunta o duda o consulta. No, ok. Con esto vamos a terminar antes de irnos a un receso, ¿ya? Eh, Así como las circunstancias de la acción que habíamos visto en las fuentes van a agravar o atenuar perdón, la cualidad moral del acto, del mismo modo, hay ciertas circunstancias que atenúan o agravan o eliminan la responsabilidad moral del sujeto. Por ejemplo, ¿no? La ignorancia. Hay distintos tipos de ignorancia, ¿no? La ignorancia vencible, la ignorancia invencible. Una persona que podría haber dejado ese estado de ignorancia y no lo dejó, ¿no? Por ejemplo, esto se habla mucho en el tema de moral católica, por ejemplo. Una persona que no sabía que comer, que tenía que guardar el ayuno
una hora antes de comulgar. Esta persona, si comulga sin el ayuno y no sabía y no tenía cómo no saberlo, no comete una inmoralidad, porque es una ignorancia invencible. Pero si tenía cómo saberlo y no hizo nada para dejar de estar en ignorancia, sí tiene responsabilidad. Eh, alguien que utiliza la violencia o la amenaza para que hagas algo inmoral. Si esa violencia es vencible, tendrás que tratar de vencerla, porque el bien es mayor. O sea, si esa violencia es invencible, pues ya tu responsabilidad moral hasta se podría eliminar. ¿Por qué? Porque la voluntad se elimina, ¿no? Y la voluntad es uno de los elementos este, eh, eh, para determinar la responsabilidad moral. Entonces, en cada caso concreto se debe verificar si la persona actuó con inteligencia o conciencia y con voluntad, y si no, si ese elemento interno o externo, por ejemplo, un problema psiquiátrico, una persona que tiene un problema psiquiátrico y que está en tratamiento, pero que no le da la gana de tomar sus pastillas. Bueno, tiene cierto grado de responsabilidad, porque tiene la herramienta para dejar ese estado de inconsciencia y sin embargo no la utiliza. Pero ¿qué pasa si es que la persona no tiene dinero para comprar sus pastillas? No le alcanza el dinero. Entonces, cada caso implica un análisis pormenorizado, digamos, de cada aspecto a considerar, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacer un receso, ¿ok? De 20 minutitos y nos reencontramos a las 4:40 para terminar con esta parte y ya luego para que puedan prepararse para su examen, su control de lectura. Nos reencontramos entonces a las 4:40.